tiene que seguir siendo de 100. No tiene que bajar demasiado, por ahí baja a 96, 98. De hecho, ahora con el COVID que se está tomando la saturación de oxígeno en la sangre, precisamente buscan esto, ver que el oxígeno en la sangre de las personas esté preferiblemente por arriba de los 90, 96, 98, porque tiene que estar lo más cercano a 100. Cuando baja de ese valor, por ejemplo en el COVID, uno de los criterios para hablar que la saturación es baja es cuando está por debajo de 84. Cuando baja ese valor ya es un riesgo porque podemos empezar a tener daño en las células. Entonces, la presión de oxígeno en el alveolo es de 100 y así pasa al capilar y se tiene que tratar de mantener 100, 98, 96, ¿sí? Mientras que la presión en el alveolo de dióxido de carbono es de 40 y así también va a pasar en el capilar, como 40. Fíjense la diferencia, hay 60 puntos de diferencia entre uno y otro. En cambio, cuando ya volvemos a la parte venosa, al circuito venoso, la presión de oxígeno obviamente ya bajó porque estamos en el territorio venoso, está de 40. A nosotros nos interesa la presión de oxígeno que esté alta en la sangre oxigenada, en la sangre arterial. Obviamente en la venosa va a estar baja. Y la que va a estar aumentada es la de dióxido de carbono, 46, que por eso va a salir al alvéolo. Pero fíjense ustedes en el torrente venoso que entre 40 y 46 no hay tanta diferencia, pero sí hay diferencia en la parte arterial. Hay 60 puntos de diferencia versus 6 puntos de diferencia acá, entre una presión y la otra, ¿sí? ¿Y eso por qué es? ¿Por qué hay tanta diferencia? Y aquí viene la respuesta. Porque acá hay otras dos leyes físicas que intervienen en el intercambio gaseoso. La ley de hace rato, que era la ley de Boyle, tenía que ver con la mecánica respiratoria, es decir, con el aumento y la disminución de la cavidad torácica. En cambio, estas otras dos leyes tienen que ver con el intercambio gaseoso. Y aquí vamos a tener la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Dalton le dice que la presión del gas es muy importante para el intercambio gaseoso. Cada gas ejerce su presión y el que más presión tiene va a ser el oxígeno, ¿sí? Y la ley de Henry les habla del coeficiente de solubilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gases que tienen más facilidad para atravesar las membranas que otros. Les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cuál es el gas que más tenemos en la atmósfera? El nitrógeno. Es el gas que más tenemos en la atmósfera. Sin embargo, en nuestro cuerpo humano no hay nitrógeno. Y la pregunta es, ¿y por qué? Si por difusión simple tendría que pasar el gas, que es el soluto, desde el sitio de mayor concentración al de menor. ¿Por qué no tenemos nosotros? Porque no es soluble en las membranas. No tiene coeficiente de solubilidad del nitrógeno. Por eso es que no lo tenemos en el organismo. ¿Y cuál es el gas más soluble para el cuerpo? ¿Saben ustedes? El dióxido de carbono. Por eso es que durante el invierno con los braseros uno tiene la tendencia a la intoxicación con monóxido, porque como es más difusible que el oxígeno, termina reemplazando a todas las hemoglobinas. Acuérdense ustedes que la hemoglobina era la que trasladaba el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de los glóbulos rojos. Bueno, como es tan difusible el dióxido, termina reemplazando a todas las hemoglobinas con dióxido de carbono, no queda ninguno con oxígeno. Entonces el paciente muere por asfixia interna. Si ustedes ven un cadáver lamentablemente intoxicado con monóxido, lo van a ver azul, pero sus vías aéreas estaban perfectas, no es que no le entraba aire. Lo que pasó es que, como es muy difusible el dióxido de carbono, ocupó las hemoglobinas de todos los glóbulos rojos y reemplazó las del oxígeno. Entonces hubo una asfixia interna, intercelular. Y eso explica también que no necesite tanta presión el dióxido de carbono. Fíjense que siempre está entre 40 y 46. No cambia, son 6 puntos nada más de presión que cambian. ¿Y por qué es eso? Mientras que el oxígeno, fíjense, de 100 a 40, tiene un montón de cambio de presión, porque el oxígeno juega con la presión y el dióxido de carbono juega con el coeficiente de solubilidad, que esas son las dos leyes. Dalton, la de presión, Henry, la de solubilidad. La espirometría, chicos, es el estudio
que permite ver la capacidad pulmonar. Cuando uno no respira bien, pacientes asmáticos o con bronquitis crónica, fumadores, hoy en día para ver las secuelas del COVID, también se están haciendo este estudio de espirometría para ver las capacidades pulmonares. Y este estudio consta de lo siguiente: ese aparato que están viendo ahí, hay un software y una boquilla donde el paciente va a inspirar profundamente y va a expirar profundamente. Por supuesto, esas boquillas son descartables, y lo que va a hacer el software es reconocer ese volumen que ingresó y que egresó y va a sacar las capacidades que tenga ese pulmón. Entonces, para eso nosotros tenemos que conocer los volúmenes pulmonares. ¿Cuáles son esos volúmenes pulmonares que después el estudio de la espirometría va a utilizar para sacar las capacidades? El primer volumen es el volumen corriente, es el volumen que normalmente tenemos dentro de las vías aéreas y es de 500 centímetros cúbicos de aire. Después tenemos otro volumen que es el inspiratorio de reserva. Eso quiere decir que luego de una inspiración máxima, ¿cuánto volumen me entra? 2000 centímetros cúbicos. Recuerden que también los gases se pueden medir como mililitros, ¿no? Es lo mismo decir centímetros cúbicos que mililitros, como si fuese líquido. En algunos casos los consideran así. El volumen expiratorio de reserva es de 1500 centímetros cúbicos. ¿Cuál es el expiratorio de reserva? El máximo que yo puedo expirar con una expiración forzada. Lo máximo que puedo sacar, ¿sí? Y finalmente el volumen residual es el volumen que me va a quedar en las vías aéreas luego de esa expiración forzada. Igual me queda un poco de residuo de aire que no lo termino de sacar. Ese es el volumen residual y es de 1500 centímetros cúbicos. Entonces recuerden estos valores de volumen: volumen corriente, inspiratorio de reserva, expiratorio de reserva y el volumen residual, que es el que siempre va a quedar en los pulmones aún después de una expiración forzada. Y gracias a esto, la máquina de la espirometría, el software, me va a sacar las capacidades pulmonares. Y vamos a tener la capacidad inspiratoria, que no es otra cosa que la suma del volumen corriente con el volumen inspiratorio de reserva. Habíamos dicho que el volumen corriente era de 500 centímetros cúbicos y el inspiratorio de reserva era de 2000. Entonces, 500 más 2000 me va a dar 2500 centímetros cúbicos. Esto es en condiciones normales. La capacidad residual, ¿cómo se saca? El volumen residual por el volumen de reserva expiratorio. Volumen residual por más, no por, volumen residual más volumen de reserva expiratorio. El volumen residual era 1500 y el de reserva expiratorio también 1500. Entonces la suma de las dos me tienen que dar 3000. La capacidad vital, que suma el volumen inspiratorio de reserva, que habíamos dicho que era 2000, más el volumen corriente, que habíamos dicho que era 500, ahí ya vamos en 2500, más el volumen expiratorio de reserva, que son 1500, la suma total va a ser de 4000. Y la capacidad pulmonar total es la suma de todos los volúmenes y su valor es de 6000. ¿Sí? Ahora, de todos estos, ya vamos a llegar a la proyección médica, de todos estos les voy a contar algo sobre el volumen residual. Este volumen residual se lo usa mucho en medicina forense o medicina legal. ¿Por qué? Porque nos sirve mucho para saber si una persona falleció y fue tirada al agua, o sea, falleció por otra causa y luego fue arrojada al agua, o falleció ahogada. O, por ejemplo, para saber si un bebé nació muerto o un bebé nació y murió luego de nacer. ¿Por qué se hace esto? Por cuestiones legales, ¿sí? Por ejemplo, para saber si hubo un asesinato, si la persona murió ahogada o alguien la mató y después la tira al agua. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Se saca un pedazo del pulmón del cadáver cuando se hace la autopsia y se la pone en un frasco con agua.
Si al poner el pulmón en un frasco con agua aparecen burbujas, es porque ese pulmón tiene volumen residual, es decir, tiene oxígeno adentro. Y eso nos está indicando que la persona murió por otra causa y luego fue tirada al agua. En el caso del bebé, el bebé nació vivo y murió después. ¿Por qué digo que el bebé nació y murió después? Porque el bebé dentro de la panza de la mamá está en el líquido amniótico. Todavía no le entró aire y por ende no va a tener volumen residual. Si el bebé hubiese muerto dentro de la panza de la mamá, o el otro caso, la persona hubiese muerto ahogada en un río, en una pileta, en un mar, cuando yo saco el pulmón, el pedacito, y lo pongo en un frasco con agua, no va a haber burbujas. ¿Por qué? Porque no va a haber aire adentro. Si no hay aire adentro porque fue muerto, sumergido o porque el bebé estuvo siempre dentro del líquido amniótico, esa persona yo sé que se murió ahogada en un caso o dentro de la panza de la mamá en el otro ejemplo. En cambio, si yo tengo aire dentro de los pulmones, cuando saque ese pedazo de pulmón y lo pongo en el frasco con agua, voy a ver las burbujas por el volumen residual. Y eso me está indicando, en el ejemplo del bebé, que el bebé nació, llenó sus pulmones con aire y luego murió. Y esto se hace por cuestiones legales de mala praxis, por cuestiones legales de herencia, lo que fuese. Y en el otro caso, para ver si fue un accidente, un asesinato, o tal vez sí fue un asesinato, pero uno quiere saber la causa de la muerte. Y entonces cuando uno ve que no hay aire en el interior de los pulmones, es porque murió sumergido, ahogado. Y si sí hay aire, murió de otra cosa. Y eso es gracias a quién? Al volumen residual. Bien, como proyección médica, ¿qué vamos a mencionar? El EPOC, que el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso significa EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Está conformado por 3 grupos de enfermedades: el asma crónico, la bronquitis crónica y el enfisema. El enfisema es cuando se rompen los tabiques interalveolares y aparece como una sola masa de aire, ¿sí? La bronquitis crónica se ve mucho en los fumadores y el asma crónico en los pacientes asmáticos que por ahí no sean bien llevados en su enfermedad, ¿sí? Todas estas patologías terminan generando daño importante en los pulmones. Y después a nivel agudo y sobre todo infeccioso, vamos a tener las bronquitis, las bronquiolitis y las neumonías, ¿sí? La bronquitis es cuando yo tengo el famoso catarro y demás. Las bronquiolitis ya hay una dificultad aérea, porque se acuerdan que después de los bronquios venían los bronquiolos. El bronquiolo terminaba después en bronquiolo respiratorio, terminal y alvéolo, y cuando ya llegamos al alvéolo ya estamos hablando de la infección dentro de los pulmones, que eso es una neumonía. Estas pueden ser bacterianas, pueden ser virales, como está pasando ahora con el COVID, y siempre son agudas. Bueno, chicos, muchas gracias por su atención. Ahora vuelvo para aquí. Ahí está, dejo de grabar.